Hoy en Memorias de Pez hablamos de uno de los hechos más importantes del siglo XX, de cómo Rusia pasó en muy poco tiempo de ser un imperio con una monarquía absoluta a ser el primer país en implantar un sistema comunista. Hoy en Memorias de Pez, la Revolución Rusa. Y para hablaros de ello, contamos hoy en Memorias de Pez con la ayuda del Mapa de Sebas, un canal también de historia en el que podéis ver un porrón de sucesos explicados con todo detalle. Os dejo el link de su canal en la descripción. De hecho, en ese canal hablaremos los dos de la historia del Imperio Ruso, así que cuando acabes este vídeo ya sabes lo que puedes hacer. Para hablar de la Revolución Rusa tenemos que entender cómo era la Rusia zarista. Realmente era un poco como España a principios del siglo XIX, una monarquía absoluta en la que reinaba un zar. Rusia era tan grande como pobre, un imperio en el que se pasaba mucha hambre y cuya economía era básicamente rural. Esto hacía que hubiese dos clases sociales bien diferenciadas, la nobleza y el pueblo, que fundamentalmente eran campesinos. Y esto era tal cual, en la Rusia zarista o eras tremendamente rico o eras tremendamente pobre, y tu única preocupación era sobrevivir al invierno sin morirte de frío o hambre. Además, Rusia estaba reinada por la dinastía de los Romanov, que llevaban 3 siglos en el poder y que aplastaban a lo bestia cualquier cosa que oliese a opositor. Sin embargo, con la entrada del siglo XX llegaba de Europa una nueva ola de progreso, la industrialización. Muchos campesinos emigraron de los pueblos a las ciudades y se convirtieron en trabajadores de las nuevas industrias. Surge así una nueva clase en Rusia, la clase obrera, que era especialmente importante en las grandes ciudades del país. Pero los obreros también vivían en condiciones deplorables y seguían sufriendo hambre y miseria. Por ello, en las fábricas se empezó a extender una importante conciencia revolucionaria, unas ideas que poco a poco comenzaron a llegar también a los campesinos que peor lo estaban pasando. Con esto llegaron las primeras protestas y conatos de revolución. La más importante fue la de 1905, la llamada Primera Revolución, que sucedió después de que Rusia perdiese una guerra contra Japón. La revolución de 1905 fue especialmente importante en Petrogrado, la actual San Petersburgo, y fue duramente reprimida y aplastada por el zar, pero en ella surgieron los primeros órganos de poder independientes del Estado y controlados por obreros, los soviets. El caso es que la industrialización se sigue abriendo poco a poco paso en Rusia y la clase obrera continúa creciendo en número. Sin embargo, hay un hecho que cambia radicalmente el mundo en general y Rusia en particular. Hablamos de la Primera Guerra Mundial. Aunque empezó más o menos bien, el papel de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue penoso. Tenía muchos hombres, sí, pero la organización del ejército era malísima y la industria no era lo suficientemente potente para alimentar el esfuerzo de guerra ruso. Así que los rusos pronto comenzaron a perder terreno y su ejército estaba mal alimentado y peor armado. De hecho, Rusia fue el país que más soldados perdió en la Primera Guerra Mundial, con 1.700.000. Además, sufrió cerca de 6 millones de heridos. Así que imaginaros la catástrofe y el cabreo de los ciudadanos por participar en una guerra que a la población ni le iba ni le venía. El caso es que la economía de Rusia vivía y producía por y para la guerra, lo que, unido a que Rusia estaba prácticamente rodeada de enemigos, hizo que en el país hubiese unas hambrunas terribles. La popularidad del régimen no pudo bajar más, así que nos vamos a Petrogrado, la actual San Petersburgo y capital de Rusia, en 1917. El invierno estaba siendo durísimo, lo que había aumentado la ya penosa situación de la población rusa. A principios de febrero hubo una gran huelga en las fábricas de la ciudad. Las manifestaciones fueron aumentando y policía y obreros se enfrentaron brutalmente. La situación fue empeorando y el zar mandó una guarnición militar a sofocar la rebelión. Sin embargo, muchos de estos soldados cambiaron de bando y se unieron a las protestas. Finalmente, toda la guarnición militar de Petrogrado cambió de bando y la revolución triunfó. La llamada Revolución de Febrero hizo abdicar al zar Nicolás II, que dejó el poder el 2 de marzo. En unos días, y con apenas 100 muertos, el Imperio ruso cayó en Petrogrado. Para acabar con el vacío de poder, se instauró un gobierno provisional que estaba compuesto por una coalición de liberales y socialistas moderados. Rusia ganó en mucho tiempo muchas libertades. No hubo represión contra los zaristas, se abolió la pena de muerte y se reconoció la libertad de conciencia, de reunión e incluso de prensa. El problema es que el gobierno provisional fue bastante débil. Además, para evitar que les acusen de traidores y antipatriotas, decidieron mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial, por lo que los muertos seguían creciendo a montones. Así que imagínense la reacción del personal cuando vieron que el gobierno no hacía nada y que ni siquiera era capaz de llevar a cabo una reforma agraria que devolviese a los campesinos la propiedad de las tierras. Y es aquí en donde Alemania hace una jugada maestra. Y es que Alemania tiene una idea. El plan era devolver a Rusia a un líder revolucionario que estaba en el exilio para que diese un golpe de estado que sacase a Rusia de la guerra. Así, Alemania podría concentrar todos sus esfuerzos en ganar la guerra en el frente occidental. Y este líder del que les hablo no es otro que Vladimir Lenin. Así que dicho y hecho,
Alemania dio una gran cantidad de dinero a Lenin y a sus secuaces. El objetivo de este dinero era publicar periódicos en toda Rusia y hacer una gran propaganda en favor de Lenin. Cuando el líder llega a Petrogrado, una multitud le esperaba enfervorecida. La estrategia política de Lenin se resumía en 3 puntos muy importantes: la firma inmediata de la paz con Alemania para salir de la guerra, la colectivización de la tierra para que ésta vuelva a ser de los campesinos y no de los grandes terratenientes, y la no colaboración e incluso la lucha contra el gobierno provisional de Rusia. Durante 1917, los soviets se multiplicaron por toda Rusia y cada vez tenían más y más poder. Los obreros los veían muy necesarios para evitar que el gobierno provisional hiciese una contrarrevolución. Sin embargo, a pesar de cómo se celebró la llegada de Lenin en abril de 1917, los bolcheviques eran todavía una minoría, e incluso las ideas de Lenin no eran compartidas por todo el partido, ya que aún había muchos bolcheviques que no querían torpedear al gobierno provisional. Pero todo empezó a cambiar en julio cuando el ejército ruso fracasó en una ofensiva contra el ejército alemán. Muchos soldados se negaban ya a ir al frente y las manifestaciones en la retaguardia contra la guerra se multiplicaron. Y aquí es donde entra una figura desconocida pero clave en la revolución rusa: el general Kornilov. Kornilov deseaba una dictadura militar en Rusia que reinstaurase el puño de hierro de los tiempos del zar. Era la última esperanza de la nobleza y la alta burguesía. A finales de agosto de 1917, Kornilov intentó dar un golpe de estado, derrocar al gobierno provisional y aplastar de una vez a los soviets y el resto de organizaciones obreras. Ante la incapacidad del gobierno provisional para defenderse, los bolcheviques organizaron la defensa de la capital y evitaron el golpe de estado. Esto permitió que los obreros se rearmasen y que muchos líderes políticos, como Trotsky, fueran liberados. De hecho, en septiembre, el Soviet de Petrogrado ya era mayoritariamente bolchevique, escogiendo a Trotsky como su presidente. El intento de golpe de Kornilov hizo que las masas se radicalizasen y la popularidad de Lenin y Trotsky creció como la espuma. El gran lema de los bolcheviques, todo el poder para los soviets, era un clamor en toda Rusia. Tanto es así que muchos campesinos se alzaron contra los grandes terratenientes y se hicieron con tierras en toda Rusia. Muchos soldados abandonaron sus puestos en el frente de la Primera Guerra Mundial para irse a los pueblos y tomar parte en estas colectivizaciones masivas. Una nueva revolución en la que los bolcheviques se alzasen para tomar el poder era inevitable. Todo estalló los días 6 y 7 de noviembre, que eran los días 24 y 25 de octubre según el calendario juliano que de aquella se utilizaba en Rusia. Por ello este levantamiento recibió el nombre de Revolución de Octubre. Sin apenas derramamiento de sangre, los bolcheviques se hicieron con todo Petrogrado, tomando todos los puntos estratégicos, incluido el Palacio de Invierno. Lenin enseguida cumplió con sus promesas. Había derrocado al gobierno provisional, oficializó la desaparición de las grandes propiedades de tierra y pocos meses después se firmó la paz con Alemania a cambio de una gran extensión de territorio ruso. También se nacionalizaron los bancos, se estableció el control obrero de la producción, se creó una milicia obrera, se reconoció el derecho de autodeterminación de todos los pueblos de Rusia y se suprimió cualquier privilegio de carácter nacional o religioso. Pero no todo eran buenas noticias. Se volvió a restringir la libertad de prensa y ocurrieron cosas muy turbias como la creación de la Cheka, una organización de inteligencia militar encargada de suprimir y liquidar por vía extrajudicial a todo aquello que oliese a oposición. Además, en noviembre de 1917, los bolcheviques decidieron que era hora de legitimar su poder en las urnas. Para ello, hubo una votación para elegir a la Asamblea Constituyente, pero los bolcheviques quedaron lejos de sus objetivos y solo consiguieron el 25% de los votos. Así que no pasa nada. En la primera reunión de la Asamblea Constituyente, Lenin ordenó a la Guardia Roja disolverla. Esto de la democracia no había sido un gran experimento para Lenin. Pero lo peor para Rusia no había hecho más que empezar. Poco después de la Revolución de Octubre, muchos militares partidarios del zar y demás nostálgicos del antiguo régimen se reorganizaron y formaron el Ejército Blanco, que estaba bien apoyado por las potencias occidentales. De esta forma, se iniciaba una guerra civil conocida como la Guerra Civil Rusa. En julio de 1918, se cree que por orden de Lenin, el zar y su familia, que estaban arrestados en una mansión desde la Revolución de Febrero, fueron asesinados por completo.
Sin embargo, el ejército blanco no era el único enemigo de los bolcheviques de Lenin y su ejército rojo. Los bolcheviques también reprimieron a los anarquistas en Moscú. Al ejército rojo no le quedó más remedio que colaborar con el ejército negro anarquista en Ucrania para acabar con el ejército blanco, pero en cuanto pudo, el ejército rojo aplastó al negro. Los bolcheviques también se enfrentaron con otras fuerzas revolucionarias como los mencheviques, de tendencia más moderada. Tanto es así que los mencheviques acabaron engrosando las filas del ejército blanco. También Lenin y su ejército rojo tuvieron que hacer frente a multitud de huelgas que acabaron con la disolución del famoso Soviet de Petrogrado. Otro gran problema fueron las revueltas campesinas. La Primera Guerra Mundial y la posterior Guerra Civil habían provocado una crisis tan grande que las ciudades se habían quedado sin alimentos. Al gobierno bolchevique no le quedó más remedio que confiscar forzosamente la comida en los pueblos para llevarla a las ciudades, lo que provocó decenas y decenas de revueltas de campesinos que fueron reprimidas sin piedad. Los campesinos organizados formaron el llamado Ejército Verde, que se dedicó a defender sus tierras de las requisas y los reclutamientos forzosos del Ejército Rojo, así como de los excesos y desmanes del Ejército Blanco. A pesar de todo, y aunque el Ejército Rojo estuvo contra las cuerdas, finalmente cosechó una serie de victorias militares que le dieron la fuerza suficiente para aplastar a todos sus enemigos y ganar la Guerra Civil Rusa. Además de los 2,5 millones de bajas en combate, la Guerra Civil Rusa dejó entre 3 y 5 millones de muertos por hambre y más de 2 millones de muertos por epidemias. Al final de la Guerra Civil y por primera vez desde la Revolución, toda Rusia estaba dominada por un mando único, los bolcheviques, que establecieron un sistema dictatorial implacable con la oposición. Pero los bolcheviques querían ir más allá e implantar el socialismo en todo el mundo. Para ello necesitaban ser una potencia, por lo que en 1922 fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la Unión Soviética o URSS por sus siglas. La Revolución Rusa había triunfado. Lenin muere en 1924. Su sucesor será Joseph Stalin, que hace crecer el país hasta cotas inimaginables a cambio de una terrible represión. Pero esa es otra historia. Así que ya sabéis, como el mismo Lenin dijo, hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Y ahora falta una pregunta para ti. ¿Crees que la Revolución Rusa benefició a la propia Rusia? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte, compartirlo y seguir a Memorias de PC en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y no te olvides de suscribirte al canal del Mapa de Sebas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.